Muchas gracias. Les quiero contar inmediatamente que estamos a 10 cuadras, 9 cuadras de la residencia del presidente de la República, y esto es lo que está pasando a esta hora de la mañana, calle San Pablo, cortada entre Libertad y Camin, pero también hay otras intersecciones que también están siendo custodiadas férreamente y rigurosamente por personal policial de diferentes departamentos. Estamos hablando de la calle Martínez de Rosa, General Bulnes, la calle Cautín, un gran operativo que obviamente ya está comenzando, y esto tiene que ver con una noticia en desarrollo. Lo primero que tenemos que decir, que la gente que viene al centro de Santiago a diferentes puntos, ya sea al centro que tiene que ver con el oriente o poniente Santiago Centro, va a tener que tomar otras rutas, otras vías para poder llegar a sus destinos. Dicho eso, seguimos nosotros hablando e informando de la situación que está pasando acá en este sector, porque fíjense que cada vez que nosotros hablamos de que el municipio de Santiago, junto con Carabineros, Prevención del Delito y también la delegación presidencial, se hablan de casas tomadas en comisión de delito. Aquí no hay una casa tomada en comisión de delito, sino que es una manzana, es un predio, que incluso según fuentes que nosotros hemos conversado fuera de cámara, incluso están interconectadas. Me explico, hay pasadizos, pasillos al interior que tienen que ver con diferentes bandas que se han tomado el sector. ¿León? Si hacemos de alguna manera una cronología, los últimos 4 años han existido 5 homicidios. Los 2 últimos tienen que ver con enero, febrero. Estamos hablando de que murió una persona, la mataron obviamente con balas, y después a los días posteriormente apareció otra persona fallecida en este sector. Y esto da cuenta de que acá hay bandas rivales que se están tratando de tomar finalmente el sector, y es por eso que hoy día, a través de una investigación muy rigurosa y hermética, se está haciendo este operativo. Nosotros les quiero contar que no tenemos acceso aún al sector puntual, al sector neurálgico. Te doy inmediatamente la palabra, María Luisa, porque reviste de mucha peligrosidad este sector. Primero está Carabineros, obviamente, haciendo el procedimiento para ver con qué se van a encontrar, y obviamente después van a venir las vocerías oficiales. Calle totalmente cortada en San Pablo entre Camin y Libertad. María Luisa, la escucho atentamente. Mira, lo que pasa es que lo que estamos viendo a esta hora, cuando son las 8:04, sorprende el nivel del operativo. No tengo recuerdo de haber visto uno con este contingente. Corrígeme tú, se ve muy grande este operativo. Tú dices que son cuadras de casas conectadas entre sí, que habrían 2 bandas rivales, y todo esto a cuadras de la casa del presidente de la República. Claro, este es un operativo, una fiscalización, una de las más grandes de los últimos tiempos que hemos nosotros podido apreciar. Recordemos que hace poco tiempo también estuvimos, ¿se acuerdan?, cuando desbarataron La Caleta, esta discoteca clandestina donde se hacían eventos, donde había comisión de delito, donde había droga, también armas y otros sectores. Bueno, esto también es parte absolutamente de lo mismo. Fíjense que el año 2022 se registran 96 denuncias, donde los delitos de mayor connotación social corresponden a robo con violencia, intimidación, robo por sorpresa, diferentes hechos. Eso solamente el 2022. El 2023 se observan 103 denuncias donde los delitos de mayor connotación son los mismos, orden de aprehensión pendiente, o sea, temas pendientes con la justicia, robo por sorpresa. Entonces estamos hablando de que acá finalmente el barrio Yungay tiene finalmente un antagonismo, porque recordemos que también hemos hablado, Eduardo, que el barrio Yungay ha sido connotado, ha sido mencionado a través de revistas de las culturas mundiales como el gran barrio de Santiago, y esto es totalmente antagónico, Eduardo, y lo que está pasando es que en este minuto está totalmente tomada la calle, y ya comenzamos nosotros a visualizar que el control de orden público está obviamente haciendo los primeros controles de identidad de las personas, y se van a tomar finalmente, van a fiscalizar 5 lugares con numeración, pero esto tiene que ver con una manzana, esto tiene que ver con un predio en donde yo les decía, podría estar interconectada según obviamente la información que nosotros tenemos.
Claro, ahí Leo, también lo otro que llama la atención, y dime si es que es así o no, porque hay algunos antecedentes que dicen que este operativo tiene relación con la banda Los Pulpos, que es una banda de origen peruano, y más que el negocio de la droga, dicen que se dedican a secuestros extorsivos, usurpación de terrenos para una posterior venta y sicariato. ¿Es así? ¿Tiene relación a los pulpos? Mira, por favor. Sí, claro. Leo, que tiene que ver Leo, con ¿tú eso estás y viendo? tiene que ver con muchas otras informaciones. Te escucho. Ves que estamos mirando la cámara de cómo un vehículo blanco de carabineros está irrumpiendo sobre un portón. Yo no sé si es la imagen que está más cerca tuyo porque tenemos despliegue de cámara, pero llama la atención, ¿no? De estos zorrillos, parece. No, es un blindado. Es un blindado. Gracias, De Simón. los nuevos vehículos que... Sí. ¿Sabes qué? Sí. ¿Sabes qué, Kevin, Eduardo, María Luisa? Aquí hay diferentes tipos Mira. de vehículos policiales. Está hasta el carro lanza agua. Sin duda tenemos otro equipo desplegado por Martínez de Rosa con Bulnes, pero también hago referencia a lo que preguntó María Luisa. Aquí también en algún momento se habló de el método del crimen organizado para instalarse acá en el barrio Yungay y toda la disputa del control. Hemos realizado reportajes. También, por ejemplo, CIPER ha evidenciado en sus investigaciones los mismos hechos. Se han allanado muchas casas y desalojadas muchas casas acá en el barrio de Santiago. Estaríamos hablando de que esta podría ser la 10ª que han sido tomadas y usadas. Lo escucha tú. Leo, permíteme un poquito, es que me gustaría que escucháramos lo que está ocurriendo, porque tenemos la imagen de el ingreso del vehículo blanco, está tratando de botar un portón y ahí al parecer carabineros ahí. A ver si podemos escuchar ese audio. Lograron botar la puerta, ahora alcanzo a escuchar que golpearon en 2 o 3 oportunidades con el mazo y ahora ya sé que el primero de los funcionarios policiales del bosque va con el escudo de protección para ya hacer el ingreso a la casa. Veo desde acá que el funcionario de Carabineros está como un... Está Eduardo Labarca con nosotros también, ¿eh? Solamente señalar que estos vehículos son especialmente diseñados para esto. Si se fijan bien en la parte de adelante tiene una estructura metálica, ¿cierto? Que lo que hace es, porque la persona que está viendo en este momento puede decir, oye, están chocando y van a romper el vehículo. No es así. Ello está diseñado para irrumpir, para botar algún tipo de portón. Eduardo, a razón de la experiencia y haciendo la comparación con lo que ocurrió en el barrio Meix, acá yo no veo funcionarios municipales. Claramente. Acá yo solo veo policías, carabineros, que además están con hay su... funcionarios municipales. Mira cómo corre Carabineros acá. Cómo corre Carabineros, lo estamos viendo a través de nuestras 2 cámaras que están desplegadas. Vimos un gran contingente policial ingresando por la calle Cautín y por la calle Bulnes y ya empiezan a ver los movimientos. Lo que estamos apreciando hasta ahora, Simón, es un grupo de carabineros que está ingresando a uno de los domicilios. Son 5 domicilios, 3 por San Pablo, 1 por la calle Bulnes y otro por la calle Cautín. Y por eso vamos a ver diferentes tipos de movimientos y esto reviste alta peligrosidad. Y es por eso, de alguna manera, les comento que no ha podido ingresar ni siquiera personal municipal, sino que es Carabineros, obviamente, con sus estrategias policiales, la que tiene que primero hacer un trabajo estratégico para poder limpiar, porque finalmente acá nos podríamos encontrar con droga, nos podríamos encontrar obviamente con armas de fuego y claro, le respondo también a María Luisa, todo esto tiene que ver, yo les decía, con esta estrategia de diferentes bandas internacionales que se han tomado este sector. Hemos hablado de muchas investigaciones y que se expone de alguna manera a 3 organizaciones. Estamos hablando de los Pulpos, la nueva generación, que son bandas peruanas, ambas peruanas y además también los espartanos de Colombia. Y todas estas, de alguna manera, en los últimos años han sido protagonistas o al menos parte de investigaciones del Ministerio Público donde se han tomado casas en este sector y es por eso que está totalmente cortado. Este es un trabajo de investigación que se viene haciendo hace bastante tiempo. Yo les decía, los 2 últimos homicidios han sido este año y también se habla de 3 homicidios más en el último tiempo y es lo que está pasando a esta hora de la mañana, en donde está el control de orden público, está Carabineros con sus diferentes departamentos especializados, lo podemos apreciar. Nuestra cámara va a hacer un zoom para que usted pueda apreciar
cómo a esta hora de la mañana, aparte de que San Pablo está cortado, hay un operativo bastante grande. Me atrevo a decir que es el último operativo más grande que hemos sido nosotros testigos. Esto partió a eso de las 7 de la mañana, donde cortaron las calles, y esto partió obviamente sacando, básicamente ordenándole a la gente que iba a sus trabajos y que llevaba a sus niños al colegio que salieran rápidamente, porque a partir de las 7:30 Carabineros empezó a tomarse el sector, obviamente para poder tener algún tipo de resultado que lo vamos a ir conociendo en la medida que vaya transcurriendo nuestro programa. Eduardo, lo escucho. Sí, Eduardo Labarca quería hacer unos apuntes respecto a los vehículos que estamos viendo en este operativo. Insistimos, es el operativo más grande que hemos podido presenciar en el último tiempo, y aquí hay solamente presencia policial, y en el barrio Yungay, el barrio del Presidente, un barrio que habíamos cuestionado en varias oportunidades por una serie de incivilidades y de delitos que se cometían a cuadras de la casa del mandatario. Bueno, aquí estamos en presencia, claramente, como bien lo decía Eduardo y Simón, que lo que hemos visto en días anteriores, hay decretos alcaldicios en donde efectivamente le dan la autoridad para que gente de la municipalidad ingrese. Acá estamos en presencia de un operativo policial que claramente aquí Pati nos puede ayudar. Viene con una orden, ¿cierto?, de una solicitud de un fiscal para un juez, en donde le entrega a la policía, ¿cierto?, una orden de entrada y registro para hacer lo que están haciendo en este momento, ¿cierto?, con carros especializados. Como bien usted lo ve, en la parte de adelante tiene una estructura muy potente, muy fuerte, para poder derribar algún tipo, según lo que vemos, ¿cierto?, algún portón de fierro, que este tipo de organizaciones lo que hace es literalmente por el otro lado poner barreras para que no pueda ingresar, y así también poner puertas de fierro para entre comillas, tener un búnker en este centro de operaciones que tienen ellos en el barrio Yungay. Explícanos un poquito eso, Eduardo, porque estamos hablando de que es un operativo enorme, que no lo habíamos visto antes. ¿Esto tiene relación con el nivel de bandas criminales que deberían haber en este sector? Claro, hemos hablado que hay organización criminal, y las bandas criminales lo que están haciendo es tomarse los territorios. Entonces aquí vemos nosotros a los pulpos, a los espartanos. Son nombres de distintas personas, distintas organizaciones que se hacen... ¿Cuál es el giro de estas bandas, Eduardo? El giro de estas bandas, primera, como bien lo presentábamos, era extorsión. Mira, es tomar un abanico y decir: todo está en México. Todo lo que pase en este territorio van a ser parte de lo que tú me tienes que tributar. En esta mesa yo soy el dueño del territorio, tú vas a estar a cargo de la droga, tú vas a estar a cargo de la extorsión, tú del gota a gota, tú del comercio sexual. Y otro del sicariato. Y todos ustedes me tienen que tributar a mí, que soy el dueño. O sea, se conversan entre ellos. Cualquier emprendimiento lo va a hacer así, entre comillas. Nos juntamos con unos amigos, oye, vamos a vender por aquí marihuana, no sé qué. Todo eso va a ser erradicado si es que yo no rindo tributo a este cabecilla del área. Donde, si tú no me tributas a mí, ¿cómo yo te voy a decir que me tributes? Violencia. Y la violencia, ¿cierto? Lo hemos visto, hemos visto, que lata asilo por la mañana, pero ciertos cuerpos que están repartidos dentro de la ciudad y no son personas normales que va a trabajar. Son miembros de estas bandas, ¿cierto? Que entre comillas se rebelan y esta banda, que está por sobre todo, les dice: oye, esta es la forma, y le manda a decir a los demás: esta es la forma que vamos a establecer la violencia. Se conversan entre ellos estas células. Si es que la célula de la droga necesita que la célula de la extorsión que le ayude con el sicariato, ellos van a trabajar entre ellos. Aquí tú que eres especialista, porque estamos viendo un operativo policial inédito, me parece, para lo que hemos visto hasta ahora, sí, acá en los matinales por lo menos. Una transmisión en directo. Claro. Más que la cantidad, es el tipo de contingente policial. Eso es lo que refleja, porque es una diferencia. O sea, puede haber mucho número, pero cuando uno ve a personal especializado, como el GOPE, ve estos carros que son con protección suficiente para evitar balazos, por ejemplo, cosas de esa naturaleza, vehículos blindados, gracias, no. Es evidente que estamos en presencia de una situación de mayor complejidad que amerita que los operativos policiales, como bien sabe Eduardo, también tengan otras condiciones que quienes están en la calle habitualmente ejecutando labores de prevención. Tengo una duda ahí, Patricia. El hecho de que solo sea Carabineros y no esté la Policía de Investigaciones, ¿responde a qué? ¿Quién da esa orden? Uno, cuando es fiscal e investiga distintos delitos, uno define con qué policía va a trabajar. Y en este caso lo que debe haber ocurrido es que el
fiscal determinó que quien va a realizar el operativo y la investigación sea Carabineros de Chile, y por eso es que no está la Policía de Investigaciones en ese contexto, ¿no? Leo, queremos volver contigo. Tú estás ahí en este operativo. Entiendo que son cientos de funcionarios los que están en este intenso operativo para desbaratar dos bandas que entendemos que son los Pulpos y los Espartanos. Este operativo, lo que tú puedes ver hasta el momento, ¿está la gente de estas bandas al interior? ¿No se sabe? ¿Podrían haber arrancado? ¿Cuál es la información que se maneja? Mira, nosotros estamos viendo en este minuto que Carabinero tiene diferentes tipos de movimientos. Mira, lo podemos mostrar en nuestra cámara en vivo y en directo, diferentes movimientos de Carabineros que entran ahora a la calle Bulnes. Estamos hablando de la calle Bulnes también, donde está desplegada nuestro otro equipo. También hay una cámara en la calle Cautín y por San Pablo. Mira, finalmente la respuesta a tu pregunta tiene que ver con que nadie ha podido ingresar, solamente el GOPE y departamentos especializados de Carabineros. Siempre se ha sabido en el último tiempo y hemos sido obviamente testigos que el barrio Yungay se ha considerado un polo de la delincuencia, pero también antagónicamente lo que yo le decía a Eduardo, que también se considera como un polo de la cultura en Santiago. Pero recuerden que acá también estaba, me acuerdo, años atrás, la Casa Azul, que fue tomada y fue investigada por una banda colombiana, la misma discoteca, la narcodiscoteca, el día 31 de diciembre del año pasado. Finalmente había una fiesta y, como era habitual, todos los fines de semana se realizaron muchas denuncias y claro, fue la Dirección de Prevención de Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago quien, a través de la Comisión del Delito, tuvieron que ingresar y nosotros lo vimos. ¿Se acuerdan que tenían una cantidad enorme de cámaras de seguridad? Mira, lo que vamos a hacer ahora, vamos a conversar con una vecina, no vamos a decir nombre, ni tampoco vamos a mostrar rostro. Te hago la primera pregunta, ¿qué te parece este operativo? Tú me decías fuera de cámara que a ratos caminar por acá era bastante complicado y te llama la atención que esto haya sido ahora y no antes. ¿Era un secreto a voces, un rumor que ya se sabía? ¿Cómo es el tema del día a día y la noche acá? Claro, más que todo la noche, más peligroso. Bueno, acá hay de toda nacionalidad, pero siempre se veía este sector que era muy peligroso. Y bueno, esto que vinieron a hacer los Carabineros ahora está bueno, pero ojalá hubiera sido antes, porque acá se sabe de todo, que hay tipo de delincuencias. Pero bueno, se inició con algo recién, pero ojalá que pueda terminar rápido. ¿Cuánto tiempo tú estás acá? ¿Vives acá en nuestro país? 9 años. Oh. ¿Y a qué hora se pone peligroso? Porque me imagino que hace 9 años, 8, 7 años atrás no era así de peligroso como tú nos estás dando a conocer. ¿Cómo ha cambiado en el último tiempo? Claro, antes no se daba este tipo de cosas. Cada vez se ven diferentes bandas extorsivas, más que todo acá. Se ven ahora las bandas extorsivas porque antes no había tantas extorsiones, eso se escuchaba en otros países menos aquí. Claro, pero ahora ha ido incrementando y eso es lo que nos preocupa a todos. Bueno, igual. Cuando tú hablas de extorsión, tiene que ver con que hay un grupo específico de delincuentes que extorsiona, por ejemplo, ¿a quiénes? A locatarios. Yo te cuido el negocio, pero tú me tienes que pagar, y se toman los sectores, se toman las cuadras. ¿Ese es el nivel de lo que hay acá? Claro, ahora se ha visto ese tipo de extorsiones porque la mayoría acá en San Pablo, bueno, todos son locales, desde abajo, comenzando. Mucho comercio. Claro, hay mucho comercio. Y ¿por qué ella siente que es tarde este operativo? Bueno, eso salpica para todos porque si extorsionan a alguien ya no se puede caminar por ese sector, claro. O uno está con miedo por caminar, bueno, en el día no tanto, pero más que todo en la noche. ¿Qué tú crees que ha sido tarde que se realiza este operativo? Claro, porque si no, ahora como estamos, no estuviera la gente con tanto miedo, porque me imagino que ya se instalaron las bandas. Están con mucho miedo y tienen miedo. ¿Están instaladas las bandas ya? El miedo. Bueno, eso sí, yo no sé, pero siempre veo que hay acá, ese sector es peligroso y miedo. ¿Qué pasa contigo a partir de las 6, 7, 8 de la noche? ¿No caminas por acá? No, mayormente yo en la mañana, porque en la noche no. Me da tanto miedo que yo no transito en este sector. En este sector, o sea, sí. Damos cuenta que es un sector peligroso para la gente que vive acá. Claro, sí. Que describa un poquito más eso, cómo es vivir en un barrio extorsivo. Una vecina
Mientras podemos apreciar, María Luisa, que todavía hay mucho movimiento y en los próximos minutos nosotros vamos a ingresar a este sector y también vamos a pedir las vocerías oficiales que tienen que ver con este gran corte de tránsito, pero paralelo a eso tiene que ver con esta noticia en desarrollo, una noticia que está en este minuto y tiene relación con un desalojo completo de una manzana. Finalmente acá las autoridades están llamando un predio, pero en definitiva es una manzana completa y eso es lo complejo. Eduardo, te escucho, mientras después le hago nuevamente una pregunta a esta vecina que está al lado. Eso. Sí, contraste la imagen de esos funcionarios del golpe con esos perritos tiernos de la calle ahí que le hacen algún tipo de juego considerando la tensión eventual que hay dentro de lo que está ocurriendo. Prácticamente una cuadra completa que está siendo sitiada por carabineros en este momento para desbaratar estas bandas. Pero me quiero quedar con algo, Leo, y también te hago la invitación a ti, a la reflexión y a la gente que nos ve, a quienes están acá en la mesa, que la vecina que contestaba recién tus preguntas dijo al menos 4 o 5 veces la palabra miedo. Y eso es algo que vemos todos los días. Todas las personas, y a uno le preguntan, oye, yo tengo miedo de salir de determinada hora de mi casa, no, por miedo yo no salgo, yo no voy a comer por miedo. El miedo está muy presente. Muchas veces se hace la discusión si los medios de comunicación alentamos ese temor, pero también la defensa que hacemos los medios de comunicación es que estos son hechos que ocurren y que no son inventados, sino que son presentados, como por ejemplo lo que pasaba ayer con una pasarela, donde una vecina, una señora mayor decía, yo tengo miedo, y se puso incluso, le dio una suerte de crisis nerviosa, recordando solamente hechos. Yo creo que como sociedad hemos construido una sociedad violenta donde todos, también nosotros, las personas que no nos consideramos delincuentes, de pronto estamos más hipersensibles y podemos reaccionar con más violencia que a lo mejor como lo hubiéramos hecho antes. Hay todo un proceso ahí, pero esto de vivir con miedo yo creo que es sumamente injusto para los vecinos en general. Yo creo que también es una de las grandes preocupaciones que deben tener aquellos que ejercen el poder, de cómo le volvemos la tranquilidad a la gente, de ir a la esquina tranquila, de que su hijo vaya al colegio tranquilo, que sepa que no le va a pasar nada, que si su hija tiene una situación, haya un ambiente de justicia que le permita responder a tiempo a sus necesidades y no tener que pasar tanto tiempo antes de querer buscar quizá justicia. El miedo instalado como un factor de dominación es terrible de constatar. Totalmente. Y por eso me parece importante, Leo, lo que te preguntaba, si ella nos pudiera describir un poquito eso, precisamente, cómo es vivir en un barrio extorsivo, donde suceden todas estas cosas, si ella nos puede describir un poquito. A ver, mira, te lo tengo que decir de esta manera. La vecina que estaba con nosotros nos dijo, no quiero hablar más, entiéndeme el por qué yo me tengo que retirar. Miedo. Se puede entender. Así de simple. Esa es la situación. Y cuando estamos hablando del miedo es bastante injusto, porque este es un barrio tan antiguo, yo les decía, un polo cultural bastante importante. Sin duda que acá, obviamente, en los últimos 10 años se han instalado muchos extranjeros, comunidades de diferentes países, de Perú, de Bolivia, de Colombia, hay muchos restaurantes por acá en este sector, pero también está de la mano de que hay que ser sumamente objetivo. Acá en este sector se han cometido delitos o homicidios a los cuales de la manera que se han cometido el país no estaba acostumbrado. Bueno, y eso es un análisis que tiene que obviamente y que está haciendo sin duda las autoridades. Pero retomemos un poco el tema de la conversación, porque la conversación deja entrever muchas situaciones que pasan acá. También vamos a conversar con otra vecina, no vamos a dar nombres, no vamos a mostrar rostros, pero se acercan a nuestra cámara, a nuestro micrófono para poder conversar. ¿Cómo tú ves la situación acá? Una vecina nos decía, aquí la palabra es el miedo. Acá no podemos transitar en la noche. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es así la situación? ¿Cómo visualizas tú lo que está pasando ahora cuando hay un gran operativo, donde hay casas que han sido usurpadas, hay delitos, hay droga? Buenos días, Leo Castillo. Lo que pasa es que, claro, los vecinos están con temor por lo que está pasando del día a día. Muy temerosos los vecinos. Y además, mejor que la gente que se vaya, la gente mala que lo sacan. Esa gente mala no debe existir acá. Porque no. Pésimo, como dice, por uno les pagan los platos rotos. Claro. ¿Hace cuánto tiempo que tú vives acá? Yo llevo 15 años aquí en Chile. 15 años. Oh. Si yo te llevo un poco al pasado, ¿cómo era tu barrio antes? Porque tú ya estás instalada, estás trabajando. ¿Cómo era tu barrio antes? Y cuéntame cómo es hoy día.
¿O cómo fue los últimos 3 meses? Cualquier cambio. Se ve la diferencia, la delincuencia más que todo que tomó Chile. Así que no, los vecinos, como dice, de miedo no pueden hablar porque la extorsión, los matan y todo eso. Mi marido llegó hace 27 años y Chile no era así. Pero se podía andar 10, 12 de la noche, muy tranquilo. Pero hoy en día hay que andar como se dice, Jesús en la boca. Tú en la noche no circulas por acá, por San Pablo, por la calle Bulnes, Martínez de Rosa. ¿Lo evitas? Lo evito, porque como sale en la tele que es muy peligroso, que demasiado peligroso, así que por eso no paso. Qué tremendo. Mira, estos son los testimonios que nosotros estamos recogiendo a esta hora de la mañana, mientras este procedimiento continúa, y en la medida que va continuando, Eduardo, María Luisa, y van pasando los minutos, Carabineros finalmente sigue trabajando. Nosotros tenemos desplegadas diferentes cámaras en este sector y obviamente ya han ingresado a algunos domicilios, a 5 domicilios que están acá en este cuadrante. Estamos hablando de San Pablo, de la calle Cautín, de la calle Bulnes, Martínez de Rosas. Es un trabajo que va a durar bastante rato. Entonces tenemos que también dar la otra información que tiene que ver con la movilización. Acá la movilización en diferentes horas es bastante pic, porque hay mucho comercio, Eduardo, acá hay mucho comercio. Sí. Acá la gente viene a comprar muchos artículos de aseo a San Pablo, se entiende que es mucho más barato, las mismas farmacias locales. Entonces es un punto neurálgico comercial muy importante, y esto no va a acabar, esto va a terminar por lo menos en unas 4 horas más. Esto pensamos que podría tener su conclusión, y obviamente vamos a tener más respuestas a diferentes preguntas que nos hemos realizado, Eduardo. Simón. Sí, vamos a poner sobre la mesa acá para el panel de qué estamos hablando. Y me quedo con la frase de la entrevistada de Leo. Salimos con Jesús en la boca, que es una frase muy peruana, que es básicamente salir rezando. Claro. Eso es lo que nos quiso decir esta señora, poniéndolo en chileno, digamos. O sea, los vecinos de ahí salen a la calle rezando, porque saben lo peligroso que es el sector. Solo quiero poner un antecedente para que lo debatamos, porque la Fiscalía Centro Norte hizo un análisis muy acabado de las bandas que operan en el centro de Santiago a través de la Fiscalía Centro Norte. Eduardo Labarca, vamos comentando aquello. Lo primero, la alta tasa de homicidios que se registraron en el norte, que luego se trasladaron al centro de la capital, habla de la primera referencia o la primera arista. Delitos que se cometen en ese sector. Primero, homicidios. Aumenta el tráfico, la trata de personas, los robos, la extorsión, y aparece el sicariato. Se nombran 8 bandas que operan en ese sector. Los Pulpos, el Tren de Aragua, los Espartanos, Nueva Generación, del Callao, los Meleán, que son venezolanos, los orientales y los valencianos. Poseen, dice este informe, una jerarquía y división de tareas. Tienen mecanismos de control y sanción sobre sus integrantes y equipos de seguridad para enfrentar a las policías y al Estado. Ese es, Eduardo Labarca, el poder de estas bandas. Organizaciones criminales acá no van a sacar carritos de sopaipilla ni carritos de comida, sino que se está dando un golpe contundente al crimen organizado, que es el gran enemigo del Estado de Chile. Hemos hablado en otra oportunidad efectivamente sobre el carrito de la sopaipilla y que de una otra manera hay bandas que están sobre ello, o aquellas personas que están con los toldos azules y decimos, oye, alguien los domina. Estas son las personas que los dominan. Aquí está el crimen organizado, que no solamente ve droga, que no solamente ve sicariato, sino que también ve todos los delitos que se puedan cometer dentro de su entorno. Acá, ¿cierto? Hemos nombrado algunas bandas que de una otra manera se van desmembrando. Pelea entre líderes y, ¿cierto? Comienzan el Tren de Aragua, los espartanos, empieza una célula en Perú, ¿cierto? Con los gallegos, y así también como hemos visto otros, como los chotas, los valencianos, los pulpos. Entonces, y aquí empieza la disputa de los territorios. Y muchas veces los grandes homicidios que nosotros hemos visto, que usted ve en la casa, es netamente la disputa entre estas bandas criminales. ¿Cuál es lo complicado acá? Que cuando empiezan a tomar el territorio, ya no empiezan a tener problemas entre ellos, sino que ya empiezan ya no empiezan solamente a tener secuestros entre las bandas, sino que empiezan a haber potenciales secuestros a personas normales y corrientes, a microempresarios, como lo que hemos visto, ¿cierto?, en Rancagua y en otros lados, que empiezan a haber
clientes de la parte criminal para poder tener mayor cantidad de dinero. Eduardo, Simón acaba de nombrar muchísimas bandas que estarían dominando este sector, incluido el Tren de Aragua. ¿Por qué se toman las mismas cuadras y no se ponen en otros lugares y cada uno, por así decirlo, tiene su territorio? Ya, para empezar, estas bandas son bandas extranjeras, ¿cierto? ¿Y por qué el Centro Santiago? Porque el Centro Santiago, ¿cierto?, está literalmente más del 60% son ciudadanos extranjeros que viven en esos lugares. Entonces, cuando a la persona normal y corriente viene y dice, oye, somos los gallegos, la persona va a decir, será un vecino que de apellido gallego, pero las personas que viven, sus congéneres, saben el nivel de violencia que ejercen los gallegos. O los pulpos, ¿cierto? Los ciudadanos peruanos que están en el centro de Santiago y tienen pequeños boliches. Cuando se presentan los pulpos, ellos saben el nivel de violencia y cómo han ejercido, ¿cierto?, esta cultura de la muerte en Perú. Entonces, ¿por qué el centro de Santiago? Porque ahí está un centro neurálgico donde van a llegar a poder hacer sus fechorías, porque todo su entorno sabe cuán malos son. Por eso trabajan con ellos. El primer delito, entre comillas, que se comete es la usurpación de una casa, porque finalmente lo primero que tienen que hacer, y estoy leyendo un reportaje de CIPER que publicaron en febrero, lo primero que tienen que hacer es establecer una especie de centro de operaciones, ¿o no, Eduardo? Pero ¿para qué usurpar si manejan tanto Podrían comprar, recursos? claro. Sí. Es que, meterse en la mente del delincuente nunca van a ser algo que sea fácil. O sea, ¿por qué comprar si puedo quitártelo? Claro. Entonces, una de las cosas que se realiza también, y esto hace 20 años atrás en Bogotá y en otros lugares, es ejercer violencia. ¿Ejercer violencia para qué? Para que los adultos mayores de estos barrios emblemáticos se vayan, dejen literalmente botadas sus casas. Y de ahí, entonces, ¿qué es lo que hace? El sentido. Entonces, es uno tras otro, claro, tras otro, para que la gente dice, no puedo vivir aquí, me voy. Y ahí usurpan esa casa. Ahora, también hay una técnica que tiene que ver con la criminalidad organizada que de alguna manera pretende blanquear sus labores, por decirlo, y por lo tanto podría adquirir viviendas o generar un espacio de centro de operaciones que no tuviera la ilegitimidad de haber sido adquirido por la fuerza, por la violencia. Menos en el ojo del huracán, por así exacto, decirlo. También de alguna manera son otras estrategias. Acá habrá que ver cuál es la que en definitiva prosperó. El tema relevante a lo que yo iba a propósito de lo que comentábamos respecto del miedo y de la demanda y la denuncia de estas vecinas que han conversado con Leo, es que esto ya es tardío. O sea, cuando tú entras en estas circunstancias y estás generando un operativo que era lo que decía para la vecina, desbaratar las bandas, es porque ya ha pasado mucho tiempo y lo que pasó ahí es que se instalaron estas bandas en ese lugar, se hicieron de ese espacio, generando obviamente una situación muy compleja para los vecinos e instalando más bien lógicas delictuales que son masivas, como decía Eduardo, ¿no? Esto que es como todo un abanico, es una empresa delictual. Claro. Ahora, cuando uno ve estas imágenes, y quiero ir contigo, Leo Castillo, para que nos expliques qué podemos esperar de este operativo, es esperanzador. ¿Y es esperanzador por qué? Porque cuántas veces hemos dicho que hay lugares donde no hay presencia del Estado, y aquí vemos que hay una gran intervención como pocas veces la habíamos visto, Leo. O sea, imagínense que entre el año 2022 y 2023 hay más de 200 denuncias por diferentes tipos de delitos, de ilícitos, y yo de alguna manera al comienzo del móvil lo estaba enumerando. Lo que estamos viendo nosotros hasta ahora de la mañana son diferentes movimientos por parte de carabineros fuera de cámara, y no hay que ser experto, pero también los expertos lo han dicho mientras vemos salir un vehículo del GOPE fuertemente armado. Ese es el nivel, ese es el nivel que se está realizando acá de fiscalización y obviamente de procedimiento. Fuera de cámara, expertos, y yo les decía, no hay que ser tan, como se dice en buen chileno, caperuso para decir, aquí finalmente lo que existe son bandas que se operan de acá. Aquí hay un brazo que opera la organización criminal, y ese es el miedo, y ese es el porqué de los vecinos que tienen tanto miedo en este sector. Gente que me decía, yo llegué hace 15 años, yo llegué hace 7 años, yo llegué hace 4 años, hasta ahí estaba todo relativamente bien, uno que otro asalto, pero después fue mutando. ¿Qué fue mutando? Le decíamos a las personas también fuera de cámara. Usted tiene que pensar que nos está viendo en vivo y en directo, y les
digo a ustedes, chiquillos, en el panel, ha ido mutando el delito, y eso nos han dicho las personas. O sea, primero era un asalto, primero después una cuchilla, pero ahora estamos viendo incluso hasta niveles de gente que ha sido descuartizada o gente que le han pegado un balazo en la cabeza, que tiene que ver, y Eduardo Labarca sin duda que podría profundizar en esto, con que el delito acá en diferentes lugares, por ejemplo en el barrio Franklin, que es un barrio rojo, en este barrio Yungay, en Mata Sur, ha ido mutando el delito y ha ido cambiando, y nos hemos encontrado con sorpresas que nunca antes las habíamos escuchado. Sí, claro. El nivel finalmente de agresividad, el nivel de cómo resuelven algunos problemas, quienes, bandas obviamente que no estábamos acostumbrados a escucharla. No sabíamos nosotros de los Pulpos, no sabíamos de la generación, no sabíamos del Tren de Aragua, no sabíamos de los espartanos. Y finalmente yo siempre les hago la fusión, Eduardo, la fusión, María Luisa. Nosotros hace poco, hace escasos días, y ya en los próximos días vamos a presentar un reportaje, nosotros nos fuimos a la frontera, y ese es el gran dolor de cabeza de las autoridades. Por ahí entran, claro. Porque por Chacayuta, porque por Colchane ingresan personas hasta el día de hoy irregular. Hay una cifra negra que nadie no sabemos cuántos extranjeros hay acá en este país y qué calidad. Aquí no me voy a tomar un poco de las palabras de una vecina, no hay que meterlos a todos en el mismo saco. No se trata de eso, pero sí hay que dar cuenta y hay que ser objetivo desde que la masividad de extranjeros, hay puntos negros. Y sin duda que esos pasaron por Chacayuta y esos pasaron por Colchane, y la mutación del delito ha cambiado y todos los días nos estamos sorprendiendo. Y para nosotros no es novedad, lo digo sinceramente y con mucha responsabilidad, no es novedad venir acá al barrio Yungay, no es novedad encontrarnos una bala, no es novedad encontrar una persona muerta, un extranjero, y que no es novedad que los mismos vecinos nos digan, se están disputando el barrio entre estos y estos otros. Oye, Leo, eso que tú acabas de decir me tiene un poco podrido, y te entiendo que hay que decirlo, pero esto de no metan a todos en el mismo saco, obviamente, y esa es una discusión que la he escuchado tantas veces de gente que de pronto la gente dice, argumenta como si fuera un argumento válido, pero una falacia, decir, pero no metan a todos en el mismo saco. Obviamente no hay que meter a todos en el mismo saco, y eso es válido para la migración, para las profesiones, para todo orden de cosas, ¿no? Tú no puedes decir que ciertas categorías son todas iguales mientras vemos ahí despliegue de carabineros corriendo de un lado para otro. Y esto está ocurriendo en vivo a esta hora en el barrio Yungay, que es el barrio donde habita el presidente de la República. Mira cómo van con escudos incluso. Evidentemente uno tiene que hacer una distinción, pero el punto de fondo ahí es el tema de la migración, y a eso nadie ha sabido ponerle el cascabel al gato nuevamente. Nadie ha tenido las herramientas necesarias. No sabemos si por voluntad política, porque definitivamente es muy difícil o lo que sea, pero nadie pone un freno al tipo de migración ilegal que se produce particularmente en la frontera norte. Y esto lo escuchamos durante el gobierno de Bachelet, durante el gobierno de Piñera, lo estamos escuchando durante el gobierno de Gabriel Boric. ¿Es tan difícil controlar la migración en un país? ¿Somos acaso el único país que tiene una frontera tan grande y desértica y compleja? No, otros países lo han logrado. ¿Por qué en Chile no se puede lograr? ¿Por qué en Chile el complejo aduanero tiene horario de atención? ¿Por qué en Chile las policías que están a cargo no pueden simplemente expulsar a las personas, sino que los reconducen para que luego continúen como Pedro por su casa? Si ahí comienza todo esto. Porque, insisto, no hay que meter a todos en el mismo saco, pero en la medida que no sabemos quién entra, no podemos tener un orden. Si tú no puedes establecer que tu casa esté ordenada, si dejas la puerta abierta, que entre el que quiera. Bueno, ese es el problema, es que no sabes quién entra cuando se produce una falta de control. Entonces, en definitiva, el proceso de reconducción y eso que establece la ley y que hay una formalidad que se pretendió regular, tiene que ver con un registro y con saber qué personas están entrando, la exigencia de papeles determinados para evitar que personas que han cometido delitos fuera puedan ingresar, pero eso solo lo puedes hacer si es que hay un control. Claro, pero es que yo estoy con Eduardo. Sea real. Yo estoy con Eduardo porque es increíble, porque yo creo que lo que dice él es el corazón del problema que tenemos hoy día. Y obviamente, en gran parte, el primer culpable no es Chile, sino que es Venezuela. En gran parte, que estamos hablando de que tienen la migración más grande
de Sudamérica y de Latinoamérica en este momento. Entonces es ese problema que nos comemos nosotros y que una vez más, y que a mí ahí sí me da mucha rabia, ¿por qué llegamos tan tarde? Porque si esto lo hubiéramos podido hacer en el momento, esto ya se fue de las manos completamente. No tenemos ni un control, no sabemos quiénes están y quiénes no están. Ya dentro de Gendarmería te dicen, mire, los que están presos no son los que realmente están presos porque en realidad tienen otra identidad. O sea, nos pasaron por el aro por todas partes. Sí. Y cuando nosotros hablamos de que este barrio Yungay tiene gran parte del problema porque es muy emblemático que viva el presidente de la República y estén tantas bandas criminales internacionales, es insólito. Pero ya lo vivimos con el Palacio de la Moneda, que a una cuadra del Palacio de la Moneda estaba también el crimen organizado. Había un nivel de delincuencia desatadísimo. De hecho, entonces, el líder del Tenderagua vivía muy cerquita. Exactamente. Entonces, cuando uno ve esto, dice, claro, es como que da la sensación de que no hay ningún tipo de control y se nos fue las manos. Por eso yo digo que lo que estamos viendo a través de Leo Castillo en estas imágenes de este operativo tan intenso y importante, me parece relevante que se haga. Porque quiere decir que todavía, independiente de la tardanza que dice la vecina Leo y que yo estoy súper de acuerdo, hay una acción y no es que el Estado hoy día no pueda entrar porque está entrando. Y ahí por eso yo digo, Leo, aún queda un grado de esperanza de que por lo menos se está combatiendo. Es muy relevante, que pueda entrar. Claro, sin duda. Sin duda, hay esperanza de que obviamente ya se estén tomando cartas en el asunto y yo siempre lo he mencionado de esta manera, el tema de la migración irregular ha sido un dolor de cabeza hasta el día de hoy, obviamente para las autoridades. Yo les decía, y me retomo de lo mismo, Colchane, hace escasos días yo estuve conversando con, ojo, la nueva fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, y nosotros le preguntábamos qué pasa con esa fiscalía que se tiene que instalar en Colchane. ¿Ya? Porque ellos van a tener un espacio para instalarla ahí, para finalmente vivir la situación in situ. Entonces ella nos decía que ella tenía que, finalmente el país se tenía que hacer cargo de la frontera, de delitos como el homicidio, la trata de personas, el tráfico, y con mucho énfasis también en cuidar a las víctimas. ¿Y por qué les señalo esto? Porque tiene que ver con que obviamente ya las autoridades, cuando hablamos de las mesas de trabajo, finalmente sí, se ven resultados. Ahora, ojalá que esta fiscalía en Colchane se instale pronto. Que no se instale a fin de año, porque yo les decía, nosotros estuvimos hacia el este de Colchane, 45 kilómetros. Es que realmente me sorprendí cuando salí con la gente de Carabineros que hace patria allá en la tenencia de Colchane y nos encontramos con una especie de explanada, estacionamientos de camiones de contrabando. O sea, imagínate, falta más dotación, claro, los expertos, las autoridades tendrán que decirlo, pero finalmente nosotros veíamos un contingente de 15 carabineros trabajando en la frontera, pero había más de 18 camiones. Entonces, más de 18 camiones con 18 conductores, con 3 pionetas por chutero o chamberos por camión. Entonces, no dan abasto. ¿Cómo cuidar la frontera? Sin duda que es un dolor de cabeza. Y cuando pasa un extranjero, y lo voy a decir así, con prontuario policial, un extranjero que viene a hacer maldades, pasa por ahí. Pasa por Chacayuta, pasa por Colchane y otros lugares que son inhabilitados. Leo, quiero plantear una cosa, que están preguntando harto por redes sociales. Claro, se dice que este es el operativo en el barrio del presidente de la República. Ojo, este es un operativo, pregunté a Carabineros, hay funcionarios del GOPE, unidades territoriales y especializados como el OS7, pero es un operativo que está planificado, por lo tanto, el resto de la región metropolitana sigue con Carabineros, o sea, hay resguardo de la seguridad para que ustedes estén tranquilos en su casa, no porque acá se está haciendo este operativo se dejan de cumplir otras funciones. Y quiero plantear, a